Bienvenidos al programa Charlas Bienestar Más. El programa Bienestar Más es parte de la experiencia única de trabajar en nuestra corporación. Buscamos aportarles un programa que tenga un impacto positivo tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. Espero que disfrutes la experiencia única de ser parte de CMI. Bienvenidos y con esto damos inicio a nuestra charla del día de hoy. Josué, ¿estamos listos para empezar? Claro, estamos listos para poder empezar y traer todo este conocimiento al equipo de CMI. Excelente, Josué, muchísimas gracias. Entonces, estamos en una época bien importante porque ya se nos viene la Semana Santa, se nos viene feriado largo, se nos vienen gastos en algunas regiones y sabemos que muchas personas tienen el propósito de ahorrar para cumplir sus sueños, para poder vivir en abundancia. Para esto, el buen manejo de las finanzas y las finanzas saludables son un punto de partida para poder lograrlo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, creo que una de las partes más importantes que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico financiero. Es decir, enfrentar tus números. ¿Dónde estás hoy? ¿Cuánto tienes en tus cuentas de ahorro, en tus cuentas de inversión? ¿Cuánto tienes hoy en tu cuenta monetaria? Y en base a eso hacer un plan. Y si no has empezado a ahorrar o no tienes el hábito, no te preocupes. Hoy vamos a aprender cómo hacerlo. Y dependiendo de qué tan saludable estés financieramente, vas a poder establecer una meta y saber cuándo vas a poder cumplir ese sueño que tú tienes. Excelente, Josué. Yo creo que para abrir esta charla, ese mensaje que nos brindas es sumamente importante. Y aquí viene justo la primera pregunta que yo te quisiera hacer y es, ¿cuál debería ser ese primer paso financieramente hablando para hacer nuestro sueño realidad? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál podría ser ese primer paso que debemos tomar? Una de las cosas que tenemos que tener clara es cuál es ese sueño que queremos cumplir. Sea un viaje, sea comprar una casa, un carro o incluso vivir en libertad en la vejez. Para mí eso es muy importante, entonces aparto un dinero mensual para lograrlo. Al momento de que yo establezco y sé cuál es ese sueño, puedo hacer un diagnóstico financiero por medio de una herramienta para hacer un diagnóstico o un presupuesto. Yo puedo saber en dónde estoy. Tienes que analizar cuánto tienes en las diferentes cuentas de ahorro, de inversión que tú posees. Y si no tienes nada, pues como mencioné anteriormente, empezar a ahorrar, ya sea para cumplir esa meta o para crear el hábito también. Y crear hábitos. Creo que por ahí más o menos va la clave de lo que tenemos que empezar a trabajar a lo personal, ¿verdad? Empezar a generar esos hábitos. Creo que esto es como el deporte, José, y justo lo hemos platicado en nuestras charlas de bienestar más que hemos trabajado en temas de salud y bienestar, y es generar hábitos, ¿verdad? Si tú quieres ser bueno en el deporte, si tú quieres ser bueno en las finanzas, si tú quieres ser bueno en tu trabajo, lo que tienes que hacer es hábitos. Tú tienes que empezar a generar esos hábitos de ser constante y repetirlo una y otra y otra y otra vez. Y en el momento que tú lo haces un hábito, creo que las cosas empiezan a suceder, las cosas empiezan a dar y empiezas a acercarte a tus sueños. Hablando de esto, ¿qué método recomendarías para establecer un plan? Porque para tener estos hábitos tenemos que tener un plan. Claro. Hay un método que muchas veces utilizamos en las empresas. Ese método es el método SMART. Yo lo utilicé muchas veces en los puestos que tuve y me pedían que tenía que ser de una forma específica, medible, realista, que tendría que ser alcanzable y también tener tiempo en lo que yo estoy determinando. Y me di cuenta que para las finanzas es lo mismo. Tú tienes que saber hacia dónde vas, cómo lo vas a lograr y utilizar este método para tu vida. Es decir, que para la S de SMART, como lo vemos acá, para la S tiene que ser específico. Para la M tiene que ser medible. Cada 3 meses, cada mes, cada semana, cada día. ¿Cuándo? ¿Sí? Para la A tiene que ser alcanzable. O sea, no voy a decir quiero ir en un viaje a la luna que cuesta millones de dólares el otro fin de semana, porque posiblemente ni siquiera ahorro. Y tiene que ser realista. ¿Será que es posible realizar ese sueño que quiero? Y algo muy importante que se nos olvida es el tiempo. Trabajo con muchas personas y me dicen, Josué, yo quisiera, ¿verdad? Ese quisiera no tiene que existir. Tienes que decir, para julio del 2026
aunque falten 2 años y medio, tú vas a cumplir algo y vas a empezar a hacer los aportes para llegar. Entonces, el método que considero que te puede funcionar es el método SMART. Excelente, Josué. Y si bien es cierto, para algunos de nuestros escuchas que no hablan inglés, el término está en inglés, SMART, pero se aplica completamente al español, ¿verdad? Cada una de las letras de SMART tiene un significado que se aplica justo a español y las voy a repetir porque me pareció genial. Específico, medible, alcanzable, realista, pero tiene que tener un tiempo, ¿verdad? De nada Sí. nos sirve que tengamos todos los elementos si no le ponemos un tiempo a nuestro plan para cumplir nuestros sueños. Excelente. ¿Cuál sería un buen ejemplo, hablando de SMART, ahora que ya hablamos de esta metodología que me parece súper interesante? ¿Cuál podría ser un ejemplo, Josué, para poder nosotros dimensionar y que nuestros escuchas que están allá sintonizándonos tengan una idea de cómo puede ser algo o un plan SMART? Es una excelente pregunta y es mucho más fácil cuando hacemos un ejercicio. Así que me gustaría que si estás ahí en tu lugar, en tu teléfono o en un cuaderno, que puedas escribir un ejemplo realista de lo que tú quieres lograr. Piensa en ese sueño que tienes. Tal vez es comprarte una bicicleta o empezar un programa al cual tienes que pagar cierto dinero y no tienes la cantidad todavía. Entonces, piensa en ese sueño que tienes. Y ahora te voy a dar un ejemplo para que tú puedas escribir tu propio ejemplo. Entonces, vas a poner qué quieres. En este ejemplo que yo te voy a dar, yo quiero ir de viaje, ¿sí? Y voy a ir a Cancún. Imagínense qué rico. Pero para ir a Cancún, los de Guatemala necesitamos pasaporte y necesitamos visa. Si yo no tengo pasaporte y no tengo visa, en mi plan yo tengo que poner que necesito el pasaporte y la visa. Entonces tengo que empezar a trabajar eso que es medible y que también es alcanzable. Entonces voy a decir que para ir, cubrir hoteles, cubrir el viaje y todo, necesito $1,350 o $1,320. Para ello, yo sé que en un año podría ahorrar $110 mensuales para irme a Cancún el próximo año. Entonces, esto diría algo como, voy a ir a Cancún, para ello voy a ahorrar $110 mensuales y esto me va a ayudar a cumplir la meta de 1,320 para cumplir con los pagos de hotel, en este caso el avión, comida, entretenimiento, para marzo del 2025. ¿Te das cuenta? De esa forma, tú tienes el monto que necesitas y tienes la fecha y empiezas a trabajar para que se cumpla. Excelente, Josué. Me parece un ejemplo súper atinado y me parece un ejemplo que la verdad es que nos puede dar mucha idea y mucha visual de cómo podemos llevar un proyecto a la vida a través de la metodología SMART. Entonces, podríamos resumir que esta metodología nos podría decir que tenemos que tener un de dónde hacia dónde, es decir, dónde empiezo y dónde quiero terminar. Pero por supuesto tengo que ejecutar, ¿verdad? Por supuesto tengo que empezar a generar ese ahorro, tengo que empezar a generar esos planes de acción que me lleven a tomar esas acciones para poder ahorrar y luego tengo que ponerle un tiempo de cierre para decir yo quiero hacerlo en este límite de tiempo, ¿verdad? Y setearnos esa meta, que sea una meta realista y que sea una meta alcanzable para poderla llevar a la vida y poder cumplir eso que me propongo. Excelente. Todo esto suena muy bonito y todo esto suena pues atractivo, pero a muchas personas nos cuesta ahorrar y eso es una realidad. Muchas veces en el camino tenemos gasto por aquí, gasto por allá, tenemos a los hijos, tenemos gastos de algunas cuestiones que pues en algún momento podríamos irnos limitando para poder generar esos planes de ahorro. ¿Por qué a algunas personas nos cuesta ahorrar, Josué? ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Por qué nos cuesta como al igual que hacer ejercicio, por qué nos cuesta ahorrar? Considero que no tenemos metas claras del por qué queremos ahorrar. Y tampoco tenemos que ahorrar solo para gastar. Yo siempre enseño que tenemos que tener diferentes cuentas y que unas van creciendo y bajando porque para eso están. Pero hay otras que tienen que seguir creciendo, creciendo y creciendo. Un ejemplo muy claro en esto, Luis Pedro, es que yo pienso mucho en mi jubilación, en mi futuro. Entonces, para mí,
apartar una cantidad para mi jubilación es muy importante. Entonces yo tengo un porqué, una razón. ¿Y sabes por qué? Porque quiero vivir bien hoy, quiero vivir bien mañana y también en el futuro. Y si yo no me preparo, pues no va a pasar. Es por ello que tengo que tener una razón del porqué. Muchas veces pasa que tengo mis gastos fijos y mis gastos variables y lo único que hago es entretenerme toda la vida. Que porque me siento triste, gasto, que me siento feliz, gasto, que no logro controlar mis emociones. Y esto no me permite a mí separar una cantidad para esas metas que quiero. Ahorro, puedes empezar con 10 y una recomendación que doy es que sea recurrente y automatizado. Hay muchas opciones en las cuales tú agarras un plan en una identidad financiera y te empiezan a debitar, aunque sea 10 o 20 dólares, pero puedes empezar. Arrancar por algo, ¿verdad? No importa si tú lo haces en una alcancía, puedes hacerlo en algo tan sencillo como en una alcancía, puedes hacerlo en un banco, puedes hacerlo en una entidad financiera, pero lo importante creo que es empezar, ¿verdad? Y de pronto tal vez empezar también a pensar cuáles son esos gastos que yo puedo tener hoy y que los puedo ir limitando, que los puedo ir cambiando de ser un gasto a convertirse en un ahorro, ¿verdad? Y yo creo que por ahí también creo que nos decías muchas pistas que creo que nos pueden ayudar. Todo esto que platicamos, Josué, me lleva a una duda y aquí yo te quisiera preguntar una duda que me surge y es ¿por qué nos pasa que aunque tengamos mayor ingreso, la percepción es que no nos alcanza el dinero? Sabemos que hay muchos factores que influyen, pero tal vez tú nos puedes dar algún ejemplo que nos pueda indicar por qué tenemos esa percepción. Claro, hay muchos factores que incluyen y esto posiblemente lo podemos traer a la niñez. Posiblemente a ti todo te lo dieron todo el tiempo y cuando empezaste a generar para ti, querías comprarte todo lo que querías. O en tu niñez hubo escasez y no te daban nada. Entonces, cuando tú llegaste a tener el dinero que recibías, empezabas a gastar sin límite y comprar todo eso que posiblemente no tuviste. Ahora que eres adulto, dices, tengo más, quiero más. Y empiezas a subir tu estilo de vida. Y eso no te permite sentir que tienes dinero. Ya no vas al restaurante que ibas antes, ahora subes de categoría. Ya no compras cierto tipo de prendas de cierta marca, ahora subes de categoría. Entonces, subir tu estilo de vida no te permite avanzar o sentir que estás logrando algo. Cuando tú tomas control de tus finanzas y tienes un método SMART, dices, quiero cierta cantidad para cierta cosa. Quiero $1,000 mensuales o $200 mensuales para juntar para mi primera casa, que es una inversión. Utilizando el método SMART, tú puedes saber hacia dónde vas con tu dinero. Eso sí, regularmente le he dicho a las personas que a veces tomar el control requiere de 1 o 2 meses de dolor, de insatisfacción o posiblemente de ese sentimiento que no queremos. Pero lo mismo nos pasa cuando empezamos a hacer ejercicio. Nos duele todo. Con las finanzas es igual, porque empezamos posiblemente a recortar esos gastitos que no nos permiten sentir libertad y así es como vamos a lograr avanzar. Excelente, Josué, pero eso que mencionas creo que es sumamente importante porque muchas veces justo lo que dices, ¿verdad? Tenemos más ingreso, pero eso nos hace hacer subir 1 o 2 escalones más en nuestro estilo de vida, en las cosas que nos compramos, en las cosas que decimos nos lo merecemos, ¿verdad, Josué? He trabajado tanto, me he esforzado tanto, me lo merezco, ¿verdad? Pero como bien tú dices, el ahorro representa sacrificio y para poder yo ahorrar y para poder yo alcanzar sueños más grandes o para poder llegar a tener algo mucho más significativo, pues tengo que sacrificar esos gustos, esos lujos, esos gastos que hoy probablemente me doy para poder generar ese plan de ahorro que me lleven a poder tener algo mucho mayor en el futuro. Excelente, yo creo que fue un excelente ejemplo para todos los que nos están sintonizando. Josué, cuando hablamos de ahorrar, hablamos de que muchas veces nos imaginamos el ahorro para cumplir un sueño, para cumplir una meta, pero normalmente nos imaginamos en ese ahorro para algo material, para algo que es para un placer, para algo que es algo que siempre hemos querido, que siempre hemos soñado. Pero ahorrar también nos puede llevar a temas como emergencias.
¿qué nos puedes ampliar tú de este ahorro para cuando realmente se trata de un sueño o de una meta, sino que se trata de algo más profundo? Sí, regularmente las familias en Latinoamérica no estamos preparados. Y entonces, cuando tenemos una emergencia, recurrimos a una tarjeta de crédito. Pero una de las metodologías que yo enseño es que podamos tener un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es ese dinero que vas a tener aparte para cubrir cualquier eventualidad. No estoy hablando únicamente de cosas físicas. Que falleció alguien, se enfermó alguien. No, en la casa pasan un montón de situaciones. Se quebró la cañería de donde pasa el agua, los cables de electricidad, tienes problemas de muchas situaciones. Para ello, te quiero recomendar que empieces ahorrando por lo menos $125 a $300. En quetzales puede ser de 1,000 a 2,500 quetzales, dependiendo tu núcleo familiar. Si estás soltero o estás soltera, 1,000 quetzales. Si tienes hijos y alguien más depende de ti, por lo menos 2,000 a 2,500 o los $300. Esto para poder cubrir cualquier eventualidad. Y si tienes seguro, este fondo de emergencia debe cubrir el deducible. Excelente, excelente. O sea que por lo menos deberíamos nosotros tener ese ahorro para cubrir ese deducible, para por lo menos cubrir lo básico, ¿verdad? ¿Verdad, Josué? Y esto pensando en personas que tienen un seguro, ¿verdad? Porque pensemos en los que no tienen un seguro. Alguna persona que de pronto el gasto va a ser mucho mayor en una eventualidad o en una emergencia porque no tenés ese seguro. Y podríamos decir, Josué, y aquí me salgo un poquito del contexto, pero podríamos decir también que tener un seguro es un fondo de emergencia. No Claro. sé si nos puedes contar algo. Aquí por eso te digo, me salgo un poquito del contexto, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Un seguro puede ser un fondo de emergencia o puede ser un ahorro? ¿Cómo verías tú esa parte? Claro, como experto en finanzas personales, te digo que no tener un seguro te puede causar crisis y se puede robar tu riqueza. Imagínate que tienes 60,000 quetzales ahorrados, tienes $10,000 ahorrados, 80,000 quetzales. Tienes esos $10,000 ahorrados y no quieres un seguro porque no lo necesitas. Tienes un accidente fuerte en el que el carro y tú necesitan de cuidados. ¿Cuánto dinero crees que vas a gastar? Te quedas automáticamente sin nada de tus $10,000, pero con un seguro, si mucho gastarías $500. Entonces, tu riqueza permanecería. Entonces, una de las recomendaciones fuertes que doy es que tengas seguros. Claro, ese es un tema muy amplio porque hay muchos seguros que regularmente las familias con las que yo trabajo, les digo, miren, quiten estos seguros. Solo están gastando por gusto, pero tengan estos 4 específicos que sí o sí tienen que tener. Entonces es un tema muy interesante que creo que se puede ampliar en otra ocasión, pero es necesario tener ciertos seguros. De acuerdo contigo, Josué. Yo creo que es algo fundamental, es algo que pues deberíamos considerarlo todos, porque como bien tú dices, ¿verdad? Como puede ser que no pase nada, de pronto puede ser que te viene una sorpresa y esa sorpresa se lleva todos tus ahorros o se lleva todo tu esfuerzo, ¿verdad? Excelente. Josué, ¿y qué nos recomendarías para poder empezar a crear ese fondo de emergencia? ¿Cuál podría ser la recomendación para yo poder decir, bueno, tengo que tener más conciencia de las emergencias, tengo que tener más conciencia de lo que me puede pasar a futuro y cómo empiezo a crear ese fondo? Hay 2 formas de hacerlo, Luis Pedro. Una es que tú puedas definir en tu núcleo familiar cuánto van a empezar a aportar cada mes de sus ingresos. Es decir, vas a aportar $10 o $50, una cantidad mensual para llegar al monto que necesitas. O la segunda forma, que pueda ser de ingresos extras. Cuando hablamos de ingresos extras, son cosas que vas a hacer después de tu horario laboral o el fin de semana, como dar clases de inglés o hacer pastelitos, vender cosas que ya no usas, que tienes en casa. Muchas veces, por ejemplo, nosotros los hombres tenemos que los teléfonos, que un dron, que muchas cosas como eléctricas que ni siquiera usamos, pero nos sentimos bien que ahí lo tenemos guardado. ¿Por qué no lo vendes? Es dinero extra que podría ser efectivo y que te podría ayudar en una emergencia.
El famoso algún día lo voy a usar. No me lo toques porque déjamelo ahí, algún día me va a usar. Y eso nos pasa, me incluyo, Josué. Yo te puedo decir que me incluyo. Y muchas veces nos volvemos acaparadores de bienes, de algunos objetos, y probablemente nunca los vas a usar, ¿verdad? Entonces es mejor darle vuelta, invertirlo y poder sacar ese dinero para poder crear un fondo para un viaje, un fondo para emergencia, un fondo para alguna meta o algún sueño que realmente vas a usar o que realmente va a ser más productivo, ¿verdad? Claro. Y creo que es un gran mensaje, ¿verdad? Vos creo que ahí nos das un buen mensaje a todos y te digo, ya me la llevo apuntada, ¿verdad? Josué, ¿cuánto necesito para poder completar un fondo de emergencia? Porque muchas veces tenemos la idea de que para poder completar un fondo de emergencia necesito una cantidad exorbitante o necesito una cantidad muy grande. ¿Tú nos puedes decir más o menos qué necesito para generar ese fondo de emergencia? Claro, lo que habíamos comentado es inicial. Vas a tener esos $125 o $300 ahí, pero hay que hacerlos crecer. Una de las cosas que nunca pensamos, o sí lo pensamos, pero no actuamos, es ¿qué pasa si mañana ya no tienes tu trabajo? Por cualquier situación. Pueden pasar muchas cosas, ¿sí? ¿De qué vas a vivir si no tienes nada? Empiezo un estrés y ver qué voy a hacer, conseguir trabajo, y a veces conseguir trabajo en nuestros países se complica mucho. ¿Qué vas a hacer? Entonces, la recomendación es que puedas tener entre 3 y 6 meses de gastos fijos. Pero ¿cuáles son los gastos fijos? Los gastos fijos van a ser, yo les llamo las 4 paredes: alimentación, para que puedas comer y tener energías; todos los gastos de la casa, agua, luz, internet, que es sumamente importante para poder seguir produciendo; y luego, transporte, ¿cómo te vas a mover? Gasolina, el pago del carro, y por último, el pago de la casa o hipoteca. Con esas cuatro cosas, tú sales y sobrevives. Entonces, tú puedes pensar y decir, mensualmente yo gasto 550 para eso. Entonces, yo necesito 3 meses de eso, porque si me despiden o pasa algo, yo puedo cubrir una emergencia de $1,650. ¿Qué pasaría si tú dices, bueno, ya logré 3 meses, mejor ahora tengo 6 meses? Tu meta serían $3,300. Imagínate tener $3,300 para emergencia. ¿Cómo te sientes? Te da tranquilidad, te da paz. Es decir, que puede pasar algo y tú estás tranquilo, estás tranquila. Excelente. Y yo creo que esa paz que genera el saber que tienes un fondo, sea de $100, sea de $300, sea del monto que sea, eso lo que te genera es una paz. Y hoy, en este mundo que tenemos, donde vivimos bombardeados de tanto estrés, bombardeados de tanta influencia que de pronto nos puede llevar a pensamientos que de alguna manera nos pueden llevar a generarnos ese mayor volumen de estrés, creo que tener estos fondos, creo que tener esa paz podría quitarnos un escalón de estrés en nuestras vidas tan corridas y tan dinámicas que vivimos el día de hoy. Josué, la pregunta acá es generar fondos de ahorro. No hablemos y cambiémonos ya un poco del tema de los fondos de emergencia, pero pasemos al tema de emergencias, ahorros y digamos un fondo de ahorro. Generar un fondo de ahorro de emergencia es para cualquier persona. ¿Qué nos dirías tú en ese sentido? ¿Lo puede hacer cualquier persona? Para cualquier persona. Yo recuerdo cuando tuve mi proceso, empecé con mi fondo de emergencia y entre más iba creciendo, yo estaba más tranquilo y hasta me iba mejor en el trabajo. Llegaba más a mis metas y lograba mis bonos de producción. Eh, y por ejemplo, el día de hoy en mi podcast, que se llama Hablemos de Money, entrevisté a un joven que empezó en mi programa hace 2 años. Él tiene alrededor de $4,000 en su cuenta de ahorro para emergencias. Tiene alrededor de $1,000 para un proyecto de negocio que quiere. Tiene como $200 para viajes y tiene una cuenta de inversión en el extranjero de $4,300. Soltero. Porque él decidió tomar acción. Él puede renunciar, puede buscar otro trabajo, puede hacer lo que quiera o incluso no trabajar por un año y todo está bien. Imagínate dónde va a estar en 20 años. Si tú tienes familia, puedes decir, no, es más difícil por los niños, por todo. Claro,
Pero si hacemos un diagnóstico, te vas a dar cuenta que podrías también llegar a los montos. Entonces, respondiendo a la pregunta, todos podemos, no importa la situación donde estamos. Esto es finanzas personales. Se adecúan a ti como persona. Claro, y es que una emergencia, José, podría no solo ser algo fatal, ¿verdad? Y lo vimos justo cuando fue el tema de la pandemia hace un par de años y fue una emergencia, por supuesto fue una emergencia y fue algo que nadie nos esperábamos, fue algo que nos tomó por sorpresa a todos. Entonces, creo que lo que dices es muy importante, ¿verdad? Tenemos que estar siempre preparados, ¿verdad? Y probablemente el tema es algo que tú no esperas, el tema es algo que tú no lo viste venir, es algo que tú no te lo esperabas. Entonces, creo que lo que nos dices es sumamente importante porque la emergencia, pues no necesariamente tiene que ser algo fatal. ¿Qué nos podrías decir tú o nos podrías ejemplificar algunos puntos que probablemente no sean emergencia o qué nos dirías tú que podrían ser temas que debemos considerar como para poder saber, para esto me puede servir un ahorro? Claro, muchas veces pasa que cuando te cambias de colegio, de universidad o de trabajo, hay ciertos lineamientos que no conoces. Y cuando estás en el proceso, te dicen, y tiene que pagar tal cosa. O tiene que ser tal papeleo. Y tú te quedas, ¿pero y de dónde? A mí me pasó en una institución que empecé a trabajar y me dicen, mire, acá usted tiene que ir a hacer su proceso de boleto ornato. Es como un impuesto local que pagamos. Y yo dije, yo eso no tengo en mi presupuesto, ¿por qué no me dijeron antes? Entonces tuve que sacar de mi fondo de emergencia para ir a pagar esos 20, $30 que tenía que pagar de acuerdo a mi salario. Pero si yo no lo hubiera tenido, al otro mes hubiera estado como sufriendo. Pero imagínate que llegas a tu casa y en la casa, que es propia, ¿sí? No alquilada, porque cuando es alquilada regularmente el dueño tiene que hacerse cargo, pero es tu casa propia, y hay inundación porque se quebró una tubería interna en la pared. ¿Cuánto dinero vas a tener que pagar al plomero y también a un albañil para que llegue, componga la pared, abra, saquen las tuberías, cambien las tuberías? ¿Será que tienes ese dinero apartado por ahí para cubrirlo? Y creo que mencionas un súper punto, ¿verdad, José? Porque yo creo que es algo que nos puede pasar en cualquier momento y nos pasa a todos, ¿verdad? Que se te arruinó la refrigeradora, que se te quemó el horno de microondas, que, o sea, nos puede venir de cualquier lado, ¿verdad? Y como bien tú decías, ¿verdad? Se te rompe una tubería, se te inunda tu apartamento, tu casa, y esto es algo que definitivamente no es un gasto menor, ¿verdad? Entonces sí tenemos que estar de alguna manera preparados para que podamos responder ante cualquiera de estas incidencias que nos pueden ir pasando, ¿verdad? Y la verdad es que hay veces que uno se ve atormentado y ya para complementar lo que tú nos dices, y es precisamente por eso, ¿verdad? Porque no tenemos ese hábito de ahorro, porque no tenemos esa conciencia, ¿verdad? De ahorrar, ¿verdad? Así que yo creo que específicamente esos puntos que nos mencionas son sumamente importantes porque creo que a todos nos están trayendo a la reflexión y justo veo acá en el estudio y veo a las personas que nos están escuchando y les veo que les estamos llegando a la mente, al pensamiento y espero que eso esté sucediendo con nuestros escuchas que nos están sintonizando en las diferentes regiones o en las diferentes unidades de negocio, ¿verdad? Que les estemos haciendo esa conciencia, José. Muchísimas gracias. Y Josué, los sueños a veces son pequeños y a veces son grandes, porque cuando retomamos el tema de los sueños para seguir avanzando con nuestra charla, vemos que a veces hay sueños que son pequeños y a veces tienes unos sueños que son fáciles de alcanzar, pero hay otros que son mucho más difíciles o llevan más tiempo de poder ejecutarse o alcanzarse. Si mi sueño es tan grande como quererme comprar una casa, por ejemplo, un apartamento, me quiero independizar, quiero empezar a vivir ya en algo que sea mío, que sea propio, ¿qué nos recomendarías tú cuando los sueños son tan grandes como este? Sí, comprar una casa o apartamento se vuelve una situación como de premura. Hay tanto marketing que quieren que compremos casa o apartamento que decimos, tengo que comprar, tengo que comprar. Y lo menos que hacemos es hacer un diagnóstico para ver si en realidad estamos en la capacidad hoy de hacerlo. Muchas personas que están en mis asesorías privadas o en cursos grupales me dicen, Josué, después de la lección de compra de casa inteligentemente,
Estoy contento, estoy contenta de que sí me voy a comprar una casa, pero ya sé cómo hacerlo. Y posiblemente la forma en la que conoces no es. Pero regresemos entonces al método SMART. Yo tengo que analizar dónde estoy y qué voy a hacer para lograrlo. Y cuál es el mejor camino para hacerlo. Porque posiblemente un crédito hipotecario tan alto y a tan largo plazo no sea el ideal. Porque vas a terminar pagando 3 o 4 veces esa casa. Entonces hay formas de hacerlo. Tú puedes decir, yo quisiera ir, por ejemplo, a Corea. Porque me gustan los K-dramas, el K-pop. Está muy de moda. Pero solo un vuelo te cuesta $2,500, $2,000, más la estadía, se podría ver como nunca lo voy a hacer. Pero si tú en realidad lo quieres, vas a empezar a aportar cierta cantidad mensual y cuando llegues a la cantidad que necesitas, te vas y lo cumples. Lo mismo pasa con la compra de casa o de apartamento. Hay formas de hacerlo y que te van a salir mucho más fáciles y vas a ahorrarte mucho dinero. Excelente, Josué. Yo creo que nos dices ahí unos puntos muy importantes. Dicen que cuando tú quieres comprar una casa, por lo menos, o un bien como una casa, o un bien que ya es, digamos que no es, el gasto no es pequeño, por lo menos deberías tener un 30% del valor total de ese bien, ¿verdad? Entonces, ¿eso es cierto, Josué? Deberíamos tener por lo menos un buen colchón o una buena base para poder tomar esa decisión. Yo siempre recomiendo a las personas que antes de poder empezar a comprar, uno, finanzas saludables, deuda controlada o no deuda, ahorro y fondo de emergencia inicial. Y si está completo, mucho mejor, que sería como ese 30% que tú mencionas. Y luego, un enganche alto. Un enganche alto. Y si sacas una hipoteca, que sea por lo menos a 15 años y no más. Y muchos me van a decir, no hombre, pero es que apenas puedo con la cuota que me dicen a 30 y me estás diciendo a 15. Muchas veces a 15 son $100 más, pero te ahorras como un 30% del total que te costaría a 30 años, aportando 100 mensuales más. Y esas son las matemáticas que vemos y hacemos en las asesorías en donde vemos números, porque los números son los que hablas. Y te ayudo a ahorrarte mucho dinero en la compra de un bien tan grande como lo es una casa. Pero algo como una inversión no es divertido, no es rápido, es lento, pero seguro. ¿Cuánto va a costar esa casa o apartamento en 10 o 20 años? La plusvalía que posiblemente sea buena y lograste algo. Entonces, no te desesperes, pero con un plan adecuado lo vas a lograr. Excelente, Josué. Y muchas veces justo lo que tú decías, ¿verdad? Una deuda a 25 años o a 15 años. Esos 10 años que te representan hoy un valor pequeño en cuotas, lo que te va a representar en intereses o lo que te va a representar en lo que vas a invertir para pagarle al banco, a la financiera, etcétera, etcétera. Creo que al final paras pagando 2 casas más o 2 apartamentos más por no hacer una buena matemática financiera, Claro. ¿verdad? Así que excelente. Algunas personas, Josué, tienen la idea de que es mejor comprar que alquilar y algunos dicen es mejor alquilar que comprar. ¿Qué nos puedes decir de eso? Y si tú tienes alguna idea o alguna perspectiva de qué es mejor de estas dos variables. Ese es un tema que se vuelve candente cada vez que lo hablamos, porque cada quien cree que su punto es el mejor. Él compra, cree que comprar es mejor. Él alquila, cree que alquilar es mejor. Yo te puedo decir que las dos tienen sus beneficios y sus consecuencias. Y esta es una decisión personal. En mi caso, yo voy a comprar bienes raíces para alquilar y para generar más, no para vivir. ¿Sí? Es mi caso personal. ¿Por qué? Me pasó que hace algunos años trabajaba en una zona financiera acá en el país y me tomaba 1:30 o 2 horas llegar al trabajo. Yo decía, yo ya no puedo. Y luego regreso 2 porque era peor. Y todos los días me pasaba la misma situación. Llegó un punto en que decía, o renuncio o hago algo. Y ese algo fue mudarme cerca del trabajo. Estaba 20 minutos. Tuve que ir a alquilar. Si hubiera estado comprando una casa, obligado a comprar en un sector posiblemente muy lejos, que no me beneficia,
me hubiera sentido cansado. Y muchas veces cuando estamos comprando no queremos alquilar porque es mi casa, porque no lo vemos como inversor, lo vemos como propietario y eso no nos deja avanzar. Entonces, piensa en tu estilo de vida. ¿Tú quieres vivir donde tú quieras en cualquier momento y ser un nómada? ¿Será que te conviene comprar? O tú dices, bueno, yo sí quiero una casa y sueño con una casa, un apartamento, y no importa las condiciones, quiero una casa. Tienes que comprarla porque es lo que tú quieres. Entonces no puedo decirte cuál es mejor o cuál es peor. Ambos tienen sus consecuencias y ambos tienen sus beneficios. Al final, es la perspectiva personal de cómo tú lo ves. Por supuesto, de acuerdo contigo, José, y creo que depende mucho de las situaciones, ¿verdad? Creo que depende mucho de la situación de cada persona, la situación la situación muy particular, ¿verdad? En la que se encuentra cada quien, ¿verdad? Entonces podríamos decir que realmente comprar una casa podría ser un gasto o podría ser una inversión. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva financiera? Si tú vives en una casa que estás pagando, es un gasto. Estás pagando la luz, el impuesto, estás pagando el agua, el mantenimiento del condominio. Hay un montón de gasto. Y lo que sucede es que tienes que decir, bueno, si la estoy pagando y aún no es mía, es un gasto. Pero cuando ya la pagaste, es parte de tu patrimonio, pero sigue requiriendo de gastos para mantenerse. O sea, no puedes dejarla ahí y que no hayan resultados. O sea, no va a funcionar solita, ¿sí? Tienes que seguir pagando. Si tú la alquilas, por ejemplo, es una inversión porque te está trayendo efectivo. Entonces, muchas veces podrías alquilar o comprar 3, 4 casas y que se paguen solas y de esa forma apalancarte del dinero de alguien más. Entonces, gasto o inversión depende de la situación. Buenísimo. Al igual que si tú decides comprar o alquilar, todo va a depender de la situación, ¿verdad? Lo tienes que poner en una balanza, tienes que saber qué es lo que quieres y realmente qué es lo que más te conviene, creo yo, en el momento que tú lo estés pensando, ¿verdad? O que estés tomando esa decisión. Josué, ¿qué recomendarías a las personas que quieren comprar una casa, un apartamento, un bien, digamos, porque puede ser un terreno, una casa, un apartamento, etcétera, pero que no cuentan con todo el monto para poder adquirirlo? ¿Qué le recomendarías por dónde empezar? Empezaría con Smart y que se pongan una meta. Esa meta que sea por lo menos el 30% de enganche. Down payment, 30%. ¿Por qué? Porque te ahorras mucho en intereses a lo largo del tiempo, no más de 15 años. Ahora nos venden apartamentos o casas con el 5% de enganche o 10 y cuotas de 25, 30 años que si tú haces bien tu proyección financiera te das cuenta que lo pagas hasta 3 o 4 veces. Excelente, Josué. Buena analogía. Yo creo que nos sirve muchísimo. Te cuento que ya vamos teniendo varias preguntas por ahí en el chat y creo que la charla está súper interesante y le está gustando mucho a nuestros escuchas. Así que vamos a dar 2 minutos más de charla y con esto llegamos ya a la parte donde vamos a abrir nuestros 15 minutos de preguntas y respuestas. Súper. Con esto me adelanto un poquito acá, Josué, y yo te diría qué debemos tomar en consideración antes de empezar a hacer una inversión. Si quisiéramos hacer una inversión, si quisiéramos que nuestro dinero se multiplique y tener justo ese fondo para poder empezar a comprar un bien, un servicio, ¿qué nos puedes decir tú para tomar en cuenta antes de empezar a invertir? Sí, posiblemente no hablo de inversiones como regularmente se habla y para muchas personas eso causa un choque. Pero yo te voy a decir la verdad. Invertir es lento y es aburrido. Cualquier situación que te estén ofreciendo que vas a tener rendimientos rápidos y va a ser súper wow, grande, sal corriendo, porque ahí no es. Warren Buffett, que es uno de los mayores inversores del mundo, él te dice que es así, lento y aburrido. Y lo mejor es que puedas empezar con algo con lo que tú conoces y te sientes seguro, te sientes segura. No te vayas porque todo el mundo lo está haciendo. No te vayas porque, no. Conoce el producto, conoce al asesor financiero que te está ayudando a empezar a invertir. Excelente, Josué. Y creo que hacer este tipo de prácticas nos lleva también a vivir en abundancia, que creo que ese va a ser ya nuestro tema para ir cerrando previo a llegar a nuestra serie de preguntas y respuestas. ¿Qué nos dirías tú entonces haciendo estas prácticas?
poniendo en práctica la metodología SMART, haciendo ahorros, teniendo nuestro fondo de emergencia, ¿cómo esto nos puede llevar a vivir en abundancia, Josué? ¿Cómo nos dirías tú que esto nos puede ayudar para vivir en plenitud o a vivir mejor? Claro, vivir en abundancia significa tener bienestar. Creo que este programa de CMI, Bienestar Más, a mí me llamó mucho la atención desde el momento que lo presentaron porque dije, esto es lo que las empresas necesitan, que haya un bienestar completo. Yo hablo de vivir en abundancia y una de esas áreas es la financiera, pero también está la salud, está la familia, está el cómo tú te sientes con tu trabajo y están muchas áreas de tu vida, como la psicológica también. Entonces, vivir en abundancia no es tener mucho dinero. Claro, eso va a ser parte de para poder cumplir las otras áreas. Pero si tú descuidas las otras áreas, nunca vas a llegar a vivir en abundancia. Vivir en abundancia es llegar a ese punto de vivir en plenitud. Yo creo que eso que nos acabas de decir nos trae mucho que reflexionar, mucho que pensar y mucho que analizar para poder empezar ya a generar esos planes que nos lleven a vivir en abundancia, ¿verdad? Yo creo que lo que nos dices es sumamente reflectivo. Y te quiero contar, Josué, que tenemos algunas preguntas por ahí en el chat y yo creo que nuestros escuchas están por ahí ansiosos de que podamos responderles a algunas preguntas, ¿verdad? Y una de ellas dice que si tengo una cuenta de ahorro, ¿cuánto porcentaje puedo invertir de ese ahorro en cosas necesarias? Cuando hablamos de cosas necesarias, lo que puedes hacer antes de poder determinar qué hacer con ese ahorro es tener varias cuentas, ¿sí? Como les comenté en el podcast de hoy, está el ejemplo de Luis, en donde él cuenta qué cuentas tiene y para qué. Y muchas veces pasa, como nos mencionan acá, que tenemos una sola cuenta. Y entonces no queremos que esa cuenta se baje, solo queremos que suba. Mi recomendación es que tú puedas decir, bueno, del total que tengo, voy a apartar $1,000 para viajes. Y esa cuenta va a subir y bajar. Voy a quedarme con 500 para fondo de emergencia. El resto va a ser para negocios o para mi jubilación. Ponerles destino y diferentes montos a cada una. También te recomiendo que veas el porcentaje de interés que te están dando y si es con interés compuesto, mucho que mejor. Excelente, José. Entonces, ese interés compuesto, ¿verdad? Para que se vaya multiplicando, para que cada vez tú vayas viendo cómo esos ahorros van subiendo y los puedes ir invirtiendo de mejor manera en tus cosas personales, ¿verdad? Y yo creo que yo complementando un poquito a lo que tú dices es no tocar ese fondo que tienes, ¿verdad? Porque muchas veces ahorras $100 y cuando tienes 110, por ejemplo, es por poner un ejemplo, tocas los 100 y dejas los 10, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte, no sé si nos puedes complementar algo por ahí, pero importante no tocarlo, sino al contrario, hacerlo crecer cada vez más, ¿verdad? Claro, por eso es importante saber para qué queremos el dinero en cada cuenta. Y por eso yo enseño a diversificar nuestro dinero. Y esa cuenta que es para crecer y utilizar, pues va a subir y va a bajar en cualquier momento. Pero las cuentas que son a futuro tienen que crecer, crecer y crecer. Excelente, Josué, muchísimas gracias. Mira, yo creo que me parece súper atinado, de verdad, todo lo que nos dices y creo que nos está abriendo muchísimo la mente a todos. Y justo hablando de ese tema, hay alguien que nos dice cuándo es seguro tener un préstamo, por ejemplo, cuándo es seguro apalancarte de un banco, de una tarjeta de crédito. ¿Qué nos puedes decir de eso? Es seguro apalancarte de estas herramientas financieras que son muy buenas cuando sabes el propósito. Si tú vas a apalancarte de este dinero para consumo, es decir, que cuando lo gastes ya no lo vas a poder recuperar, ten cuidado. La razón es, te vas a gastar el dinero y ¿qué vas a hacer para pagar? Si ya no te alcanza con tu salario, porque por eso solicitaste un préstamo o utilizaste la tarjeta. En cambio, si va a ser para un negocio, para emprender, para compra-venta, no hay ningún problema porque tú compras, vendes, recuperas y pagas. De acuerdo, de acuerdísimo. Creo que es importante ser sabio con este tema de los préstamos, con el tema de del manejo de las tarjetas de crédito. Está bien apalancarte y usar el dinero del banco, está bien apalancarte y utilizar el dinero de alguien más,
pero si esto te va a traer un retorno, ¿verdad, Josué? Yo creo que lo importante de esto no es que tú tomes el dinero del banco o el dinero de un préstamo, de una tarjeta de crédito, para irte a gastar en una fiesta o para ir a gastar en un viaje. O sea, los gastos apalancados deben ser sumamente sabios para que esto, lejos de llevarte a perjudicar tus finanzas, te lleve a multiplicar tus finanzas. Entonces yo creo que el apalancamiento, que es una de las razones financieras más importantes, creo que la debes usar precisamente con mucha sabiduría, con mucho cuidado y con mucha inteligencia para que te multipliquen y te sumen y no te vayan a restar en algún momento, ¿verdad? Claro. Tenemos otra pregunta, Josué, y es, ¿qué tipo de seguros podría una persona tener? ¿Qué tipos de seguros recomiendas tú a las personas tener? Claro. El tipo de seguro que recomiendo es, si alguien depende de ti, tienes que tener un seguro de vida, pero no recomiendo el seguro de vida regular, porque entre más edad tienes, más tienes que pagar y el monto que te cubre es el mismo. Yo en este caso te recomiendo mejor empezar a invertir en una cuenta de inversión en el extranjero que tenga retornos del 8 o 9% en dólares para que ese dinero sea líquido y pueda ir creciendo. Y un seguro de vida a término, la prima es mucho más pequeña y te cubre por la misma cantidad, pero es a término, es decir, únicamente 10, 20 años mientras tú creas riqueza con otras herramientas. También un seguro de gastos médicos, pero no recomiendo el de gastos médicos que todos conocemos. Recomiendo uno de gastos médicos mayores en el que tú pagas una prima más pequeña y coberturas al 100%, no al 80, al 20 como las que conocemos. Y también el seguro de carro que sí o sí debemos de tener. Muchos de los otros seguros no son necesarios. Si te dicen, mire, agarre un seguro para cáncer, es muy específico. Y si a ti te da diabetes, no te va a cubrir. Mejor uno de gastos médicos mayores que te cubre todo por completo y tienes las coberturas que necesitas. De acuerdo, Josué, de acuerdo. Creo que va a depender muchísimo también de lo que tú necesites, ¿verdad? De las necesidades que tengas, pero sí debes cubrirte con algo que realmente te proteja, ¿verdad? Creo que un Claro. seguro es precisamente para protegerte, ¿verdad? Y creo que también es importante de este lado llamar a la conciencia a nuestros oyentes, ¿verdad? Y promoviendo nuestros valores reír. Un seguro también tiene que ser utilizado con responsabilidad, con integridad. O sea, yo creo que tienes que tener todas estas variables de donde tienes que saber cómo usarlo y usarlo de forma correcta, ¿verdad? Para que te pueda traer más beneficios. Josué, nos dicen por ahí también en otra pregunta, te cuento que hoy por hoy dentro de nuestra corporación tenemos un beneficio para nuestros colaboradores que es que pueden adquirir un carro en leasing. Hoy se está promoviendo muchísimo el tema del leasing. Es un tema en Guatemala bastante nuevo. Creo que en otros países como en Estados Unidos esto es algo que muchas personas lo utilizan y es parte de su día a día. Pero las personas tienen esa duda de si un carro vale o un vehículo vale más la pena comprarlo y tú te lo compras o lo tomas a leasing. Yo creo que en ese tema es como tú bien lo mencionabas, como la casa, ¿verdad? Ahorro o compro, ¿verdad? Yo creo que todo va a depender muchísimo de qué quieres, pero creo que es una buena alternativa y creo que es un muy buen plan que nuestros colaboradores hoy puedan tener la opción a un leasing. ¿Qué nos puedes tú decir? Porque creo que ambos tienen beneficios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puedes tú decir de esto? Claro, al momento de tener un leasing, tú estás, por así decirlo, rentando o alquilando un bien, en este caso un carro. Con los carros, tienes que pensar si el carro es una inversión o es un gasto. Quiero que pienses en este ejemplo. Si yo vengo y saco un carro de la agencia hoy y el fin de semana, estamos a martes, el fin de semana vengo y digo, no, ya no lo quiero, mejor lo voy a vender. ¿Será que alguien me lo va a comprar al precio que me costó? No. Probablemente no, ¿verdad, José? Sí, seguro. Entonces ya perdí dinero. Con un leasing va a suceder lo mismo, comprando el carro de contado va a suceder lo mismo. Entonces la pregunta es aquí, ¿cuánto estás dispuesto a perder por comprar un carro? Es lo único que te puedo decir. Hay muchas opciones, con unas pierdes, con otras ganas, es de hacer números y proyección. Y como mencionabas, Luis Pedro, es una decisión personal.
Claro, por supuesto, Josué. Y yo creo que es de poner todas las alternativas sobre la mesa y ver cuál es la que más te conviene, ¿verdad? Porque con un leasing puedes tener muchísimos beneficios, te ahorras muchísimo en temas de servicios, el cambio del carro, Más o sea, liquidez. liquidez, exactamente, exacto, no tienes que pagarlo todo de un solo, ¿verdad? Pero creo que va a depender muchísimo de la situación, pero creo que es un excelente beneficio que hoy por hoy se pone a disposición de los colaboradores y creo que puede ser algo muy positivo para cada uno de las situaciones o las condiciones de las personas dependiendo en dónde se encuentren, ¿verdad? Claro. Josué, también nos hacen otra pregunta y me parece súper interesante y es, ¿qué recomiendas tú? ¿Ahorrar en moneda local o ahorrar en, dígase, dólares o en alguna moneda del extranjero? ¿Qué nos recomiendas tú de esto? Ahí entramos a dos temas y uno de los temas también es ahorrar o invertir en el extranjero. A muchas personas nos da miedo o pavor pensar eso, pero para mí ahorrar en el extranjero o en una moneda que no es local, uno es seguridad. ¿Por qué? Porque no pierde tanto su valor como otras monedas. Y dos, si algo llegara a pasar con nuestro país y tú tienes el dinero en otro país, ese dinero nadie lo puede tocar más que tú. Entonces es seguridad. También si estás en este caso ahorrando en dólares o en euros, dependiendo de la moneda que tú lo estés haciendo, pues son monedas muy fuertes a nivel mundial, que están catalogadas como productos triple A, por así decirlo, que no tan fácilmente vayan a caer. Entonces, tu dinero sigue siendo mucho más fuerte a través del tiempo. Excelente, Josué. Yo creo que nos das una visual muy, muy amplia de cómo poder generar una mejor mentalidad de ahorro y cómo ser más efectivos en poder ahorrar. Nos quedan ya 3 minutos, Josué, y estamos ya casi llegando al final de esta charla que me ha parecido súper interesante. No saben lo que me he disfrutado de estar con Josué hoy en la sala compartiendo esta charla y trayéndoles a ustedes estos temas tan interesantes que ustedes nos han ido proponiendo y que nos han ido diciendo acerca del ahorro. Josué, se nos viene la Semana Santa. En la mayoría de Latinoamérica tenemos la Semana Santa ya a la puerta, a la vuelta de la esquina, y quisiera preguntarte qué nos puedes recomendar o un buen tip para poder manejarnos bien esta Semana Santa. Muchos estamos ya listos para irnos a la playa, para irnos de vacaciones, ¿verdad? Para poder tomar estos días que son los que podemos gozar en esta Semana Santa. ¿Qué nos recomiendas tú para ser sabios y para poder ser inteligentes en nuestro feriado y no regresar después con ese dolor de cabeza de que nos gastamos todos nuestros ahorros? Una recomendación muy fácil es tener un presupuesto, pero no hacemos un presupuesto. Es decir, no voy a gastar más de tanto en cierto rubro. Otra cosa es precomprar la mayoría de cosas. Cuando llegas al lugar es extremadamente caro y ya estás en la época. Entonces le suben el precio a todo. Entonces, si esta semana vas a ir a ciertos lugares, puedes precomprar el hotel, puedes precomprar muchos lugares de entretenimiento para que el precio sea aún en descuento, porque la próxima semana será más caro. Y otra es ser creativo. No necesitas gastar y gastar y gastar para todo, pero sí te puedes disfrutar un viaje siendo creativo y conociendo los lugares de entretenimiento que te gustaría visitar de acuerdo a tu presupuesto. De acuerdo, Josué, excelente, me parece súper buena recomendación. Yo creo que es una recomendación excelente. Josué, ya que estamos llegando al final de nuestra charla, ¿qué recursos nos recomendarías? Por ahí en el chat nos hablan de un libro buenísimo que se llama ¿Cómo llego a fin de mes? No sé si tú lo has escuchado, ¿Sí? yo lo he escuchado y me parece un libro genial, pero ¿qué recursos nos recomendarías tú o qué le recomendarías a las personas para poder ampliar este tema si alguien quisiera profundizar un poco más? Excelente. Les quiero recomendar que puedan usar herramientas como YouTube, ¿verdad? Donde pueden encontrar mucho contenido. También podcast. Hay muchos podcasts que ustedes pueden escuchar mientras trabajan, mientras cocinan, mientras hacen su ejercicio. Yo tengo un podcast, se llama Hablemos de Money. Aparece en todas las plataformas, Apple y también en Spotify. También libros o audiolibros. Hay libros fabulosos. Uno que me impresiona muchísimo, es muy nuevo porque lo escribieron en el 2020. Se llama La psicología del dinero.
De verdad, ese libro te vuela la cabeza desde el primer capítulo, porque te dice que uno de los problemas más grandes con el dinero es que no aprendemos a retenerlo. Imagina cuánto dinero tendrías si desde tu primer empleo, tu primer cheque, hubieras ahorrado $100. No, probablemente no tendría tantos problemas como he podido llegar a tener a lo largo de estos años, José. Pues no sabes cuánto te agradezco. Yo creo que esta charla ha sido de muchísimo beneficio. Yo creo que estamos en una época justo para tocar temas de finanzas y creo que esto nos abre mucho la mente a muchos de nuestros oyentes y a todos los que estamos contigo acompañándote en esta sala donde estamos transmitiendo el día de hoy. Y Josué, no me queda más que agradecerte por los minutos que compartiste con nosotros. Te cuento que nuestro programa de Bienestar Más habla de temas como la salud física, la salud emocional, las finanzas, el balance de vida. Y tú justo mencionaste un tema que es vivir en abundancia. Y creo que si ponemos en práctica estos 4 elementos, si nos dedicamos esos minutos una vez al mes para participar en los martes de Bienestar Más, creo que vamos a ser mucho más productivos, mucho más abundantes y vamos a ser mucho más ricos en temas de conocimiento, de abundancia y de poder manejar de mejor manera nuestras vidas. No me queda más que agradecerte, Josué. La verdad es que ha sido para mí un gusto haber compartido contigo el día de hoy. Quiero invitar a nuestros participantes a que no se pierdan las charlas de los martes de bienestar. Es 1 hora de tiempo que nos dedicamos a invertirnos a nosotros mismos. Quiero invitarlos a que puedan sintonizar la charla del día de hoy en diferido, si alguien no la vio o si alguien la quiere compartir con su familia, con sus seres queridos, con sus hijos, hermanos, esposa, familia. Pueden hacerlo a través de nuestros enlaces, pueden hacerlo a través de la invitación que les va a llegar después de esta charla a lo largo del día, donde vamos a tener la charla del día de hoy en diferido. También los invitamos a visitar nuestro portal web www.somoscmi.com/bienestar, donde también va a quedar la grabación de la charla del día de hoy, por si alguien la quiere volver a ver. Y pues los invitamos a que estemos siempre pendientes de nuestro programa de Bienestar Más y los queremos invitar ya para finalizar a completar una encuesta para que nos califiquen cómo les pareció la charla del día de hoy. Josué, si tú nos pudieras proyectar, creo que la estás proyectando ya en la pantalla, y si nos pudieran ayudar, por favor, a calificarnos en ese QR que tenemos ahí en pantalla para saber si les gustó la charla del día de hoy, para saber si lo que aprendieron el día de hoy fue valioso y pues con eso nosotros poder mejorar cada vez más nuestras charlas y traerles mejores y más eficientes temas para poder hacer mucho más rico el programa de Bienestar Más. A nombre de la UCMI, a nombre de Josué, les damos las gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes y los esperamos el siguiente mes con la próxima charla que vamos a tener en el martes de Bienestar Más. Un gusto para todos, gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy. Los invito a conocer el espacio de Bienestar Más en nuestro sitio web de CMI. Recuerden que habrá material de apoyo, material complementario, así como las grabaciones de cada una de estas charlas. Muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia.